Muy buen viernes, queridos oyentes. De este lado los saluda Mai Coleto y estamos otro viernes más en Escultura con Agus, Malicia y Guada. Hola Barría. Hola Mai, ¿cómo va? Estamos muy arriba, muy mundializados, sí. Han luqueado, no sé si se alcanza a ver, sí, se alcanza a apreciar tengo acá. lo que es este camioncito todo vestido de celeste y blanco. La verdad que estamos muy pum para arriba. Me Hace encanta. un ratito hay unos temaiquenes con Shakira moviendo ahí las caderas como para entrar en calor, Obvio. en sintonía. Y esto lo hicieron los operadores de acá de Radio Make, sí, unos genios. y Entre acá ellos, Michelle. nuestra operadora Michelle, una genia. La verdad, muy bonito todo luqueado. Da gusto venir así cuando está tan lindo. Obvio. Y hablando un poquito de eso, también bailábamos como para entrar un poco en calor, porque ahora está haciendo 10 grados. Sensación térmica supuestamente de 14. Where? No. ¿Dónde? Te agarra la Yo ando sombra feliz. y... No. Yo acá Mai está enojada, Sí. estando feliz. amargada con la vida y ella saltando en una pata. Pero bueno, Obvio. así es la dualidad de la vida, ¿no? Más o menos. Bien, tenemos una noticia porque les recordamos. Primeramente, Sí. tenemos canal de YouTube, que ese siempre estuvo, así que vayan a suscribirse y a ver los videos que hoy estamos en vivo, pero después los subimos grabado a YouTube. Aparecemos como Es Cultura con doble O. Ahí van a estar todos los videos. Y después tenemos nuestro Instagram, que es @escultura_bajo, donde nos pueden seguir. Y hoy les traemos... Sí, dale. Y hoy... Sí, dale. Mira, ahí está. Ahí está, Escultura. miren. Escultura está ahí abajito, @escultura_bajo. Ahí aparecemos en Instagram. Y hoy les tenemos una noticia, ¿o no, Guada? Notición. Notición. ¿Por qué? Porque les vamos a ofrecer un sorteo. ¡Bravo! ¡Bien! La amo, Michelle. Un sorteo de nada más y nada menos que de la mano de Don Carlos, que es nuestro amigo de la feria de San Telmo. Cosas Así es. hermosísimas. Que ahora Sofi, nuestra CM, que le mandamos, nuestra community manager, que le mandamos un beso porque hoy no pudo venir, Ay, sí. va a estar subiendo toda bien detallado en el Instagram de Escultura. Básicamente el premio va a ser un cuadro a elección pintado por Don Carlos de lo que ustedes quieran, lo que ustedes quieran retratar. Van a tener que comentar la publicación. Obviamente seguirlo a Don Carlos, seguirnos a nosotras y ya van a estar participando. Pero para que sepan mucho más lo del sorteo, las condiciones, vayan al Instagram. Al Instagram. Y también en el Instagram tenemos un video ya con Don Carlos, donde Exacto. mostramos Sí, su sí, sí, puesto, donde hablamos de él, de todo lo que hace, lo que es un fileteado y todas esas Cosas cuestiones. hermosas. Sí, y en el Instagram también tenemos un montón de cosas. Sí. Así que visítenlo porque Sofi se está pasando. Una genia. Dicho esto, Dicho esto. ¿qué pasa? Que últimamente venimos como hablando mucho de hombres, ¿no? Como que somos todas mujeres y todo muy masculino. Bueno, es Claro, como que bajemos un poco los cambios. Así que hoy vamos a dedicarle el programa. Y estamos solteras. Anuncio. Anuncios parroquiales, no estamos con los anuncios Se puso parroquiales. nerviosa. No, escúchenme una cosa. Hoy le vamos a dedicar el programa a las mujeres. Así que Vamos. yo creo que primero, Guada, estaría Sí. muy bueno que nos cuentes cuándo surge este movimiento en donde las mujeres nos aunamos y empezamos a agarrarnos de las manos y decir juntas tenemos más poder. Este movimiento llamado feminismo. Exactamente. Que les voy a pasar a contar, por supuesto, la definición de lo que es feminismo, porque incluso hasta yo me sorprendí de algunas cosas que por supuesto no sabía. Y también les voy a detallar un poco la historia de cómo fue el feminismo que conocemos actualmente, cómo viene desde hace muchísimo tiempo. Qué trabajo de investigación, ¿eh? Exactamente, sí, y muy divertido, por supuesto. Bueno, no, para empezar, el feminismo es un movimiento político, por supuesto, social, es una teoría filosófica que busca la igualdad real de derechos.
Pero lo que tiene el feminismo, que quizás esto no lo saben, es que la igualdad de derechos tiene que ser para hombres y mujeres. No está 100% abocado a lo que es, por supuesto, las mujeres. Y un punto clave es que no es lo contrario al machismo. ¿Sí? Esto no sé si lo sabían. No. Quizás se cree que el feminismo es justamente lo contrario al machismo, pero no. Porque el machismo sostiene la superioridad del hombre. En cambio, el feminismo postula la equidad entre ambos géneros. No, yo les voy contando, si algo no se entiende, ustedes me dicen. Ok. O en comentarios también. Va bien. La primera ola, voy a dividir estas etapas en olas, en cuanto a lo que viene de siglos. La primera ola, vamos al siglo XVIII, cuando se estaba desarrollando la Revolución Francesa, ¿no? Está todo conectado. La Revolución Francesa, ¿qué pasó? Por supuesto, con las grandes luchas que había, con los reclamos por parte de la sociedad, que exigían igualdad entre las tres sociedades. Entre los tres estados. Exactamente, clases sociales que habían en esa época. Que era el estado, por un lado era la nobleza. Exacto, que parcial, el famoso Luis Exactamente. diciendo, el estado soy yo. Exacto. ¿Quién te conoce, Luis? Discúlpame, vamos a un cambio, ok. Ahora lo conocemos Ok. todos. Claro, la iglesia y después estaba el barro, El el llano, campesinado. la gente ahí pobre, Claro. luchándola todos los días. Bueno, y en el desarrollo de la Revolución Francesa apareció la Ilustración. Que la Ilustración les paso a contar rápido también para que se entienda, porque es parte del contexto de cómo surge el feminismo. Por supuesto, promovió la libertad, la igualdad y también la razón humana para combatir la ignorancia y lo que ellos en ese momento querían combatir, que era la tiranía, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? En plena revolución, en 1789, la Asamblea Nacional Constituyente de Francia lanza la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Sí. ¿Esto involucraba a la mujer? No. No. Por supuesto. Entonces, las mujeres empezaron a ser conscientes de esto, de la opresión que sentían, en la que vivían, y decidieron luchar contra ella, ¿no? Bien. Entonces dijeron, ¿saben qué? Si ustedes lanzan una declaración de los derechos del hombre, nosotras vamos a lanzar una declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana. Ajá. Toma. Toma Toma pavos. mate. Y ahí estamos viendo en pantalla a Olympe de Gouges, que es una escritora y filósofa política, que fue aquella que lanzó por primera vez La Voz. Ok. Pero acá vale una aclaración que, obviamente... Ojo, será con el pelito corto, ¿no? Ujú. Como que eso detalles también, a tener en sí. cuenta, sí. No, ¿saben? ¿Qué? Ok. Ah, ok, no. Lo que estamos viendo en pantalla no es Olympe. Pero para que sepan, fue importante porque ella alzó la voz en representación de un colectivo, no de forma individual. Claro. ¿Sí? Por las mujeres, digamos. Exactamente. Bueno, si querés esa foto, sacala, Michelle, así no nos mareamos y no mareamos al público. Bueno, en 1791 finalmente sale la Declaración de Derechos de las Mujeres y la Ciudadana. Lamentablemente, la Ilustración no apoyaba la igualdad entre ambos géneros, entonces Olympe fue guillotinada, Ah, ¿saben? Aquella persona Como que lanzó. muchos en la época. ¿en qué año? Exactamente. Fue guillotinada en el 1793. Claro. Pleno reinado Exactamente. del terror, Sí, básicamente, Ujú. de Robespierre. Así sí. que También podemos desarrollar este Sí. tema en otro programa. Ujú, sí. En otro programa. Está muy es bueno. muy interesante la Revolución Francesa como movimiento y Sí. todo Sí. lo que conllevó. Y hasta lo que es hoy en día, Sí. porque lo vemos Sí. todos los días. Sí. Porque a nosotros que nos enseñaban igualdad, fraternidad, y tampoco es que fue tan así, como que ojo No. con caer en esos Ujú. lugares. No, sí, total. Bueno, como segunda ola ya les traigo el sufragismo, que ya nos vamos al siglo XIX. Y vamos a Estados Unidos y Reino Unido. Bien. ¿Qué pasó? El feminismo pasó de ser una lucha intelectual a convertirse en una lucha con acción social. Ok. O sea, empezaron a Poner actuar. el cuerpo. Exactamente. Entonces, el sufragismo, por supuesto, estaba primero en manos de mujeres blancas bien posicionadas, porque eran quienes podían tener voz y voto, Ujú. pero empezaron a tener en cuenta los reclamos también de quienes eran esclavos y de las personas que por raza no podían ser incluidas en la Ujú. sociedad. Entonces el sufragismo movilizó mucho lo que fue el feminismo en esa época, ¿no? Por supuesto.
Nueva Zelanda fue el primer país en aprobarlo en 1893. Ustedes sabrán que acá en Argentina se aprobó en 1947. Claro. Así que Re pasó. adelantados los... No sé cómo se les dice. Bueno, los de Nueva Zelanda. Claro, No sé cómo se Neozelandeses. Claro. sí. Y, por ejemplo, un buen dato es que Reino Unido aceptó el sufragio femenino tras la Primera Guerra Mundial en agradecimiento a los hechos, a cómo las mujeres ayudaron. Wow. Lo que tiene que pasar, ¿no? Para Sí, que también. se reconozca. Exactamente. Bueno, ya como tercer ola nos vamos a 1960 aproximadamente. Hace medianamente poco. Sí, después de la Segunda Guerra Mundial. Porque lo mismo, por la participación de mujeres en la guerra, ya no querían volver a ser amas de casa, esposas, sumisas. Dijeron, no, nosotras queremos actuar. Así como actuamos en la Segunda Guerra Mundial, queremos actuar en nuestra vida cotidiana. Entonces, acá aparecen dos filósofas, que ahí sí tenemos las imágenes, que son Betty Friedman, que es la de que pelo corto. vimos, Bien. exactamente, estadounidense, que lanzó un ensayo, La mística de la feminicidad, que básicamente expuso ideas por las que las mujeres son obligadas, principalmente por el sistema, a priorizar el cuidado de los demás frente al suyo propio, ¿no? Claro. Que por ahí sigue pasando igual. Sí. Sí, Bastante. Por algo sigue la lucha, ¿no? Exactamente. Y después tenemos a Simone de Beauvoir, Ah, que sí. practiqué mucho decirlo, que ahí tenemos la imagen en pantalla, que expuso que no hay nada biológico que justifique los roles de género, ¿no? Es Exacto. algo que está impuesto por la sociedad. Bueno, que justamente hoy estábamos hablando con Agus antes de salir al vivo, marcar la diferencia entre lo que es el sexo y lo que es el género. Exactamente. Porque el género es una construcción social. Sí, es un nombre que se le da en base a estereotipos sociales. No tiene nada. Exactamente. Sí, y hay que aprenderlo. Yo vi eso en el secundario en ciudadanía, me acuerdo que me lo enseñaban. Sí. Está bueno saberlo porque después son cosas que ves. Claro, después tenés, bueno, el sexo que ya es más lo biológico. O sea, claramente solo las mujeres menstruamos. Y eso es una realidad biológica Sí, que no obvio. lo vamos a poder cambiar. Pero el género y el rol que interpreta la mujer dentro de lo que es la sociedad es totalmente una construcción. Sí. No hay nada en nuestra biología que diga que tenga que ser así. No, exactamente. Bueno, y acá lo que me parece importante en esta tercera ola es que a partir de 1960 nace el feminismo liberal y el feminismo radical. Y acá tenemos el feminismo liberal, por un lado, lucha por la igualdad de géneros, que es como la base del feminismo, y por otro lado, el feminismo radical lo que hace es que en realidad propone sacar de raíz el problema, que sería apartar al patriarcado. Claro. ¿No? Que es algo, o sea, ya se empieza a ver más como traído al presente. Claro, igual lo loco es que dice como correr al patriarcado, pero no sacar a los hombres. No. Como que correr el foco de un patriarcado. Y decir, Claro, bueno, exactamente. un poco más distribuido el tema de los poderes. Sí, es verdad. Claro. Y bueno, ya en cuarta ola lo que defino yo es un feminismo ya en el siglo XXI. Exactamente. Claro, en la actualidad, digamos. Sí. Que bueno, ya por supuesto que el feminismo escaló a nivel global, está presente, tiene muchas manifestaciones, organizaciones, fechas puntuales, nombres, por supuesto, de grupos colectivos, que pese a todo el camino recorrido todavía no hay una plena igualdad entre ambos sexos. No. Esa es la verdad. Y actualmente, hoy en día, las cuestiones tratadas son la violencia de género, o sea, las cuestiones que más se presentan, por las que el feminismo sigue luchando, la violencia de género, la brecha salarial, que en muchos empleos y oficios sigue pasando, aunque no lo querramos, y los techos laborales. Vi una encuesta de mujeres que decían esto, entre brecha salarial, por supuesto, todo el desempeño que hacen, que no cobran lo mismo que los hombres, pero también los techos que les ponen, ¿no? Que quizás en varios oficios, empleos, son los hombres quienes pueden llegar a los cargos más altos. Sí. Que no es resentimiento ni nada, es una cuestión de Sí, es una realidad. cuestión De social. estereotipos. Sí. Sí. De decir o no es capaz o no quererla ahí. Ajá. Verla También. como algo complicado, como algo difícil y que no querer que esté. Exactamente. Así que así llegamos hasta lo que es hoy en día. Sí, y bueno, muchas gracias, Guada, por todo el recorrido en la historia del feminismo. Me parece muy interesante porque se conecta mucho con
lo que preparé para hablarles. ¿Qué preparaste? Que lo dividí en dos secciones, pero justamente voy a comenzar por la sección de líderes políticas femeninas, muy importantes y que seguramente no las conocen, porque no son conocidas, estos nombres no son muy escuchados, pero me parece como interesante hacer un énfasis en que en este caso ellas a su manera hicieron feminismo, pero quizás no de esta manera tan de ir a protestar, de ir a poner el cuerpo, sino que desde su posición ellas dijeron, bueno, yo voy a conseguir estar en un mando presidencial o político de alto rango y yo voy a mandar, pongámoslo entre comillas, y eso también es una manera de hacer feminismo, ¿no? De imponer a la mujer en roles en los que quizás en estas épocas de las que les voy a hablar no se la consideraba capaz. Es verdad. Entonces, también me parece, o lo mismo, por ejemplo, con Jane Austen, la escritora, ¿no? De Orgullo y Prejuicio y de Sensatez y Sentimientos, que está bien, vos podés decir, ay, era una mujer y escribía todo recontra romántico, y está bien, pero era una mujer y todas sus escrituras lo hacía desde el punto de vista de la mujer, que para su época era un montón. Claro. Entonces también eso es hacer feminismo, ¿no? Decir, bueno, desde tu lugar poder actuar. Exactamente, elevar la voz. Bueno, voy a empezar pidiendo la imagen de Golda Meir, porque les voy a hablar de Golda Meir. Esta muchacha vivió entre 1898 y 1978 y fue una diplomática, política y estadista israelí. Ahora, ahí estamos viendo la imagen. Ahora ustedes se preguntarán por qué es tan importante esta mujer. Bueno, fue la primera y única mujer en ocupar el cargo de primera ministra de Israel. Wow. Entre 1969 y 1974. Es una locura, porque Israel, digamos, a nivel religioso, Sí, ni hablar. es un poco loco pensar que una mujer fue presidenta un Sí. tiempo, ¿no? Y hace poco. Hablamos, todavía no pasaron 100 años. Ah, es verdad, hace muy poquito. De hecho, hay una foto, o sea, que ya existían las cámaras hace muy Exacto. poco. Ella es conocida internacionalmente como la Dama de Hierro de Medio Oriente, porque esta muchacha tenía un carácter que... Fuerte. Mamita querida, claro, vos no ibas a pasarla por encima. Sí. Ella Seguro estaba era de parada. Bueno, yo traje acá unos puntos interesantes en su historia y en su recorrido en la política. A ver, contanos. Primero fue ministra de Trabajo entre 1949 y 1956. Y ahí ella lo que hizo fue liderar proyectos donde construía viviendas, construía calles, hospitales, y también lo que buscaba era integrar a los inmigrantes que iban llegando a Israel. Ella tenía esa perspectiva. Después fue ministra de Asuntos Exteriores, del 56 al 66. Y ahí lo que ella hizo 10 fue... años. 10 años, Un o sea, montón. un montón de tiempo. A ella lo que hacía era forjar alianzas internacionales y trataba de hacer alianzas para ayudar a África, por ejemplo, para cooperar y ayudar a África. Como que siempre tenía una percepción muy humana. Muy humana, tal cual, de bueno, aceptamos a los inmigrantes, bueno, cooperamos para ayudar a África, ¿no? Como que siempre buscando ese tipo de ayudas. Y después pasó a ser primera ministra, que sería como una especie de presidenta. Pero ahora, ¿qué pasa? Acá hay un pequeño... como ¿Trampa? claro, como un pequeño paréntesis. A Resulta que su gobierno fue entre el 69 y el 74. Sí. Y estos años fueron recontra turbulentos en Israel y en toda esa zona, Ni hablar. porque está la guerra de Yom Kippur en el 73. Entonces ahí como que se la acusa un poquito de que se mandó algunas macanas, porque hubo una falta de preparación militar y esto resultó en graves muertes. Muchas muertes y como decir, bueno, podría haber preparado un poco más a Israel para la guerra, como que estaba ahí todo medio. Y ella finalmente renuncia en el 74 y fallece en Jerusalén 4 años después. Ah, mirá, muy poco tiempo. Sí, la verdad que muy poco tiempo. Yo creo que en parte renunció porque medio que ya estaba. Y la presión social Claro. debe ser fuerte.
Sí, además había estado literalmente toda su vida, años, siendo ministra de esto, ministra del otro. Una vida dedicada a la política. Literal. Sí. Pero yo la quería traer porque me parece que es un montón lo que hizo, porque además de ser la primera fue la única. Después de ella no hubo más mujeres presidentas en Israel. Ay, Así Dios que me mío. parecía interesante Y traerlo así a colación. estamos, Sí. Bueno, ahora vamos a pasar con la segunda, que es Benazir Bhutto. Benazir Bhutto vivió del 53 al 2007. Ay, qué Hoy me divina. traje mucho de árabe, la verdad. Sí. Miren esa mirada, ese Vengo en modo delineador. árabe. Ay, Ah. Miren ese delineador divino. Bueno, ella fue una política pakistaní Ajá. y fue, escuchen esto, fue la primera mujer en la historia moderna en liderar un gobierno democrático en una nación de mayoría musulmana. Wow. Terrible avance. Mucho, Sí. porque ustedes saben que los musulmanes son un poco, ya por lo que es la religión, machistas. O Sí. sea, a la mujer se la pone siempre en un lugar muy de objeto, muy de, bueno, no mires, no hagas esto, no hagas lo otro. Sí, no me provoques. Tal cual. Claro. Y No es tanto ella- por la religión igual. Hay cierta Sí, es parte verdad. por la religión, pero por una rama de la religión. En general no son machistas, Mm. pero sí es verdad que hay... Como que tiene Hay- una tendencia. Claro, hay una tendencia, pero no es por religión en sí, es más Claro. la Es sociedad. verdad eso. Ahí pequé de ignorante. Porque es cierto que siempre hay una facción. Bueno, como pasa en todas las religiones igualmente. Obvio. Una facción como más ortodoxa. Y la gente que es religiosa, pero no por eso fundamenta el machismo o ciertas conductas, ¿no? Bueno, esta muchacha ocupó el cargo de primera ministra de Pakistán durante 2 mandatos. Estuvo de 1988 a 1990 y de 1993 a 1996. Ella nació en una familia ya política, porque era hija de Zulfikar Ali Bhutto, que también había sido presidente de Pakistán, pero lamentablemente él había sido derrocado y ejecutado. Así, corta, por un régimen militar del 79. Ujú. Cuando muere su papá, ella, Benazir, asume el liderazgo del partido de su papá, que se llamaba el Partido Popular de Pakistán, el PPP. Ujú. Ella pasó años de su juventud encarcelada y en exilio porque ella se oponía así directamente a las dictaduras militares que estaban gobernando Pakistán en ese momento. Ujú. Y ella muere asesinada el 27 de diciembre de 2007 en un atentado suicida con una bomba y un tiroteo durante un motín político en un lugar que se llama Rawalpindi, mientras ella se encontraba en plena campaña para las elecciones parlamentarias. Mira. Ujú. Así que, O sea, pobrecita, murió también en militando. política. Claro. Exactamente. Otra mujer que la atravesó la política desde su nacimiento prácticamente. Ujú. Vamos a pasar con Angela Merkel. Nos movemos un poquito a lo que es Europa, porque ella sigue viva, así que exacto. Aclaremos. Ella es una científica y política alemana que se desempeñó como canciller de Alemania, escuchen, entre el 2005 y el 2021. Ah, bueno. O sea, Un montón de estaba tiempo. tremendo. Y ella lideraba la Unión Demócrata Cristiana, o sea, el CDU. Ella es reconocida como una de las figuras más influyentes del siglo porque fue la primera mujer en ocupar la jefatura del gobierno de su país. Mira. Además, no solo Además. eso, yo quiero hacer este hincapié. Ella tiene un doctorado en química cuántica. ¡Wow! ¡Qué cabeza! ¿Qué cabe? Química cuántica, sí, chicos. sí, no, sí. no estamos diciendo Envidiable. que estudió, no sé, cómo hacer una torta. No. Química cuántica. Y ella, antes de ingresar a la política, tras la caída del muro del Berlín en 1989, estudió eso. Claro. Ujú. Después resulta que ella asciende rápidamente a la política nacional y logra la presidencia de la CDU. Y en ¿Qué el es la año... CDU? La CDU es el partido que ella lideraba. Ah, ok. Este que dije antes, que era la Unión Demócrata Cristiana. Ok. Eran las siglas del CDU. Y ella, durante estos 16 años que estuvo en el poder, lo que hizo fue guiar a Alemania y a la Unión Europea a través de distintas estrategias a liderar la crisis financiera del 2008, la crisis migratoria europea y la pandemia del COVID-19. Ah, mira. Así es.
Y ella lo que destacaba era por su personalidad, que era como también muy fuerte y muy como resiliente ante todas las cosas que le estaban sucediendo. Porque imagínense que en esos años le pasó de todo. Y ella estaba ahí parada, poniéndole el pecho a las balas. Y además era un cerebro gigante. Así que esto con respecto a Angela Merkel. Bien. Ya nos queda poquito. Recordemos que estamos hablando de... Estamos hablando de líderes políticas femeninas. Exactamente. De De la hasta mano hace de poco. May Coleto. No la que estamos... Bueno, no, chicos. Michael no eso en sé. unos años. Capaz, ¿eh? Ahí lo Se corta Puede el pelo ser. y queda... No, ese corte pero no sé si me quería también. Porque yo no tengo el skin que tenía Angela, ¿me entienden? No, tenés mejor. Bueno, vamos a volver a las partes más árabes. Y les voy a hablar de Indira Gandhi. Primero les quiero aclarar que no es familiar de Mahatma Gandhi. Ok. Es el mismo apellido, pero no tiene nada que ver con él. Ay, mirá que qué no. look. No, divina. Y búsquenla de joven. Tremenda. Era divina. Bueno, ella vivió del 1917 al 1984, o sea que transitó las dos guerras, la Guerra Fría, todo eso para qué adentro. época. Ella fue también la primera y única mujer en ocupar el cargo de primera ministra de la India. Así nomás. Ella gobernó durante 4 mandatos, de 1966 a 1977, ahí tenemos como 11 años más o menos, y de 1980 a 1984. Y ella también viene ya de la política desde chiquita porque era hija de Jawaharlal Nehru, que era el primer ministro de la India independiente. ¿Qué pasa? Ella lo que hizo, por ejemplo, les voy a decir un antecedente. Ya desde chiquita rodeada de debates políticos que se conversaban en la familia, a los 12 años fundó, escuchen, la Vanara Sena. Que era el ¿Qué es la Vanara ejército a los 12 años, era re peque. Por eso, Y ella me intriga saber. la traducción es el ejército de los monos, Ok. que era una organización de niños que ayudaba a este movimiento independentista de India, porque recordemos que en ese momento estaba bajo Gran Bretaña y ella lo que quería era separarse, y ellos lo que hacían básicamente era repartir panfletos y, Wow. y mandaban como transportaban los mensajes secretos de sus superiores. Era bastante importante la Sí, organización, sí. no era una pavada. Y ella en 1942 fue encarcelada por las autoridades británicas durante muchos meses debido a este movimiento que tenía revolucionario, ¿no? Bueno, traía más cosas de ella. Lo que sí quería decir que ella es uno de mis personajes favoritos, pero también hay una realidad que entre el 75 y el 77 había mucha inestabilidad política y a ella la acusan de fraude electoral, por lo cual declara un DNU, un estado de emergencia. Y ahí, ¿qué pasa? Encarcela a opositores políticos, censura a la prensa, como que en medio de una especie de golpe, Sí. entonces se la critica un poco Claro. por eso, pero Claro. bueno, Declara un decreto de necesidad de urgencia y en Claro. base a eso un estado de Claro. sitio. exactamente. Exactamente. Así que eso respecto a Indira Gandhi. Y después les traigo muy rápido las últimas, que ellas no son líderes políticas, ellas son las computadoras con falda. Y ustedes se estarán preguntando quiénes Yo son cuando las me pasó la computadoras. imagen. Me puso, May, pusiste Computadoras. computadoras. Y yo, sí, son computadoras. No, son computadoras humanas, muchachas. ¿Por qué? Porque fueron mujeres matemáticas que trabajaron y realizaban unos cálculos Wow. que son Alucinantes. equivalentes. Ellas trabajaban para la NASA, que en ese momento era la NACA. Estamos hablando por los 1900 y pico. Por ejemplo, la primera agrupación de estas mujeres es de 1930 y se llamaban las calculadoras de Langley, de la NACA en ese momento, Sí. que fue el grupo pionero fundado por afroamericanas. Y la de la foto es Katherine Johnson, que yo les voy a decir, calculó las trayectorias de los primeros vuelos tripulados sin ningún tipo de ayuda tecnológica. Wow. ¿Entienden? Todo de la cabeza. Y hoy todos con la IA. Y hoy todos con la IA Y hoy haciendo todos cuántos dependiendo. 2 más 2, chicos, en serio. Una Estas vergüenza, chicas, volvamos ahí. ustedes entienden que no tenían ningún tipo de ayuda. Junto a ella estaba Dorothy Vaughan. Traje los nombres porque cabe decir que Obviamente. Sí, son importantes. A ella era mencionarlos. experta en lenguajes de programación.
Y después estaba Mary Jackson, que era la primera ingeniera afroamericana de la agencia. Tremendo. Después vinieron otras olas como las programadoras del ENIAC en 1945, que eran 6 matemáticas que también hacían todos cálculos. Así que les quería traer así rapidito para reconocerlas. Las computadoras con falda. Me encantó. Bien, y vamos muy rápido, Agus. Nos traías ahí tu columna rapidísima porque hoy estamos medio ajustados de tiempo, pero vamos a mandarle porque ameritamos. Sí, yo les quería hablar un poco repasar conceptos de los que ya veníamos hablando, pero hay mitos con respecto al feminismo. Hay muchísimos mitos, hay muchísima desinformación respecto al feminismo. Y hoy venimos a informar. Claro, hoy venimos a informar, a reforzar ideas. Y el primero, que ya lo mencionó un poco antes Guada, es que el feminismo es lo contrario del machismo. Esto no es así. Es un mito. Claro, es un mito. Porque el machismo lo que busca es la superioridad del hombre, el feminismo la igualdad, y hay un tercer concepto que es el embrismo. El embrismo sí busca la superioridad de la mujer. Mirá. Que es un grupo que existe, pero que no es tan fuerte como el feminismo. No, claramente, porque si nos quejamos del machismo, nos vamos a quejar del feminismo, porque somos todos iguales. Y bueno, después hay otro... O sea, el embrismo lo que postularía sería el matriarcado, ponele. Claro, el matriarcado, la superioridad de la mujer, la idea de que biológicamente la mujer es superior, a pesar de la diferencia entre género y sexo. Lo que pasa con el machismo es que junta estas dos cosas, por eso también nosotros lo aclarábamos. Después hay frases como no soy machista porque me crié con mi mamá, me crié con mis abuelas, me crié con hermanas. Esto pasa mucho. Y a veces son los peores. Claro, y es un comentario como para justificarse, como, bueno, y la realidad es que no. Porque hay, acá está bueno repasar un concepto que es el micromachismo, que se escucha mucho, que es el tema de pequeños actos, gestos, comentarios, cosas que por ahí lo tenemos interiorizado, hasta nosotras incluso. ¿Por qué? Porque nos criamos en una sociedad machista. Tal cual. Es importante reconocer estos micromachismos para cambiarlos. Exacto. Bueno, un ejemplo. Dos ejemplos rápidos. En el gimnasio estás entrenando, a mí me pasa re seguido. Y yo siempre escucho a los grupos de chicos que van juntos de amigos. Y dicen, eso vas a levantar, eso lo levanta una mujer, no sé qué. Claro. Yo me quedo así. Y me da una bronca. Claro, ese tipo de comentarios que a veces ni siquiera están orientados a la mujer. Porque no es que... Porque el machismo se tiene la idea de que es como tratar mal a una mujer. Claro. Y no solo es tratar mal a una mujer explícitamente. Están estos micromachismos, como el que decís vos. Y después, esto del micromachismo, aparte es un concepto muy viejo que lo impuso Luis Bonino Méndez en los 90. O sea, ya desde hace años se sabe lo que es el micromachismo. Y esto es importante reconocerlo para cambiarlo. Y además, está el tema de que el machismo, esto también puede contar como un mito, de que el machismo está solo en los hombres. No. Esto no es así. Hay muchas mujeres que son machistas y es lo que más termina complicando toda la situación. Porque son las madres que crían a sus hijos las que terminan reproduciendo estos pensamientos. Entonces, por más que te hayas criado con tu madre, con tus abuelas, terminás teniendo estos micromachismos. Y ya para terminar, el tema de que las feministas odian a los hombres. No se odia a los hombres. Yo amo a los hombres. Yo creo que acá las tres creo que somos feministas y todo bien con los hombres. Obvio. Estamos solteras, como que estamos abiertas a propuestas, ¿ok? Claro. No hay odio a los hombres, pero hay una realidad y es que la mayor parte de los hombres hoy en día son machistas. Entonces termina siendo ahí un enfrentamiento con la idea, con el pensamiento de los hombres, no con los hombres en sí, generalizando toda la situación. Bueno, muchas gracias. Y me gustó lo que dijiste de reconocerlo. Sí. Identificarlo, reconocerlo y modificarlo. Claro. Exactamente. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, pero aviso parroquial rapidito, ya está publicado el sorteo en nuestro Instagram, @escultura_.
corran a participar porque se pueden llevar un hermoso fileteado de Carlos que nos apoya desde el primer día, un genio. Así que, y es una pavada participar. Lo siguen a él, nos siguen a nosotros, le ponen me gusta y comentás. Y chao. Y sos libre. Y manifestás. Sí. Claro, para ganar. Bueno, nos largamos, agradecemos a Michelle que está ahí en operación. Bravo, Michelle. A Agus, a Wada, Kate que hoy no pudo estar, Sofi que no pudo estar tampoco. A vos, Mai, también. A vos, Mai, obvio. Siempre viene con una info. Y bueno, el lunes le deseamos mucho éxito a la selección que juega a las 2 de la tarde. Es verdad. Encima nosotras nos juntamos a hacer un trabajo. Ay, no, sí. Vamos a estar pasando la bomba. Y nos vemos el viernes que viene con más de escultura. Adiós. Chao.